Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de las reacciones y ecuaciones químicas. Las reacciones son los cambios que ocurren en la materia cuando un átomo se une con otro átomo o una molécula se une con otra molécula, produciendo cambios en su estructura y en su composición. Esas son las famosas reacciones químicas, y las ecuaciones químicas es la forma como se están representando, cómo se representan, que es una ecuación de tipo matemático. Permanentemente están ocurriendo cambios en la materia que implican transformación de sustancias. Cuando se están produciendo estos cambios químicos se llaman reacciones químicas. Ahí nosotros vemos claramente, por ejemplo, aquí vemos claramente la combustión. Vemos la combustión, vemos unos pedazos de madera que con ayuda del oxígeno y el fuego se están transformando. Esto es una reacción química. Hay varias clases de reacciones químicas. Por ejemplo, cuando la gasolina como combustible de un vehículo se quema, eso es una reacción química porque hay un cambio en la naturaleza de la materia. Hay una transformación. En el caso del metabolismo de los alimentos, todos los alimentos que uno consume se transforman en el tracto digestivo. La oxidación o corrosión de los metales. Un metal se oxida fácilmente, por ejemplo la ventana, el hierro que hay en la ventana por acción del agua, se oxida y forma una especie de polvo de color amarillo o color café que se refiere al óxido de hierro. Y la fotosíntesis, que es una reacción que ocurre en las plantas. Los únicos organismos, seres vivos, que son las plantas, que producen la fotosíntesis son las plantas, debido a que tienen una sustancia verde llamada clorofila. Esa clorofila lo que hace es absorber la energía solar y transformar con ayuda del agua que viene por la raíz y el gas carbónico que hay en el medio ambiente, y lo convierte en alimentos más oxígeno. Ese es el proceso de la fotosíntesis, que en otras palabras, foto significa luz y síntesis, formación de alimentos. La descomposición de la materia se descompone permanentemente. Uno deja un pedazo de naranja, un pedazo de pan, un alimento en un sitio de humedad donde hay agua, y se transforma y se descompone, generalmente formando gases como el caso del metano. Las ecuaciones químicas. Esas ecuaciones químicas habíamos dicho que son expresiones abreviadas que nos dan información de las reacciones químicas, o sea, nos pueden decir a nosotros si esa sustancia es sólida, si esa sustancia es líquida, si esa sustancia es gaseosa. Nos dice también qué cantidad de átomos hay, si hay un átomo, si hay dos átomos, o si hay una molécula o hay dos moléculas. De la misma forma que las ecuaciones matemáticas, podemos hacer operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y dividir. Podemos hacer operaciones matemáticas con esas ecuaciones. Las ecuaciones que representan las reacciones químicas, los elementos que están aquí, o los átomos o los compuestos que están aquí, se llaman reactivos, y los otros se llaman productos. Los reactivos porque son los que reaccionan, y estos productos son los que se forman, y la flecha significa produce. Toda ecuación, los elementos que están en los reactivos debe ser igual a la de los productos. Debe existir una igualdad entre productos, entre reactivos y productos. Existen algunos ejemplos de reacciones químicas que vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, si uno mira la atmósfera, al mirar el aire, en la atmósfera vamos a encontrar que el oxígeno se puede transformar en ozono. El oxígeno se transforma en ozono. Los aviones de alta velocidad de propulsión a chorro rompen las barreras del oxígeno, convirtiendo ese oxígeno en ozono. El ozono es el oxígeno, el gas que nosotros respiramos, mientras que el ozono es una sustancia tóxica. También puede ocurrir la reacción química del nitrógeno más el oxígeno para producir monóxido de nitrógeno. También ocurre otra reacción química del trióxido de azufre más agua para producir ácido sulfúrico. Entonces ahí tenemos tres reacciones químicas que ocurren en la atmósfera, o sea, un compuesto o un átomo reacciona con otro para formar un compuesto. Son reacciones químicas. Existe la reacción química de la cual habíamos hablado antes, que es la de la fotosíntesis, en la cual la planta, a través de la raíz, por la absorción del agua y minerales que toma por la raíz, el agua y los minerales ascienden por el tallo. En el tallo vamos a encontrar las hojas que tienen color verde debido a un pigmento verde llamado clorofila. La clorofila tiene la capacidad de absorber la energía solar y transformarla en las hojas en la planta, convirtiéndolo en alimentos, en frutos, como el caso de la glucosa y el oxígeno. La reacción química de la fotosíntesis es CO2 más agua produce glucosa más oxígeno.
CO2 más agua produce alimento, como el caso de la glucosa. La glucosa es un azúcar, más el oxígeno. ¿Esa glucosa dónde está? En los frutos. Esa es la reacción química de la fotosíntesis. El 6 significa 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Existen otros ejemplos en la naturaleza, como la reacción del ácido sulfúrico. ¿Cómo reacciona el ácido sulfúrico con el óxido de plomo? ¿Cómo reacciona el ácido sulfúrico con el óxido de plomo para producir sulfato de plomo más agua? Otro ejemplo concreto sería el del caso de la combustión. Se entiende por combustión cuando la gasolina reacciona con el oxígeno para producir CO2 más agua. La gasolina reacciona con el oxígeno para producir CO2 más agua. Y la última reacción, la reacción muscular del ATP. El ATP es una sustancia química que acumula energía, se encuentra en los músculos. Cuando uno cuando hace ejercicio con acción del oxígeno, se convierte en ADP más fósforo. El ADP y el fósforo se produce energía y por medio de esa energía es que nosotros podemos realizar ejercicio. Tenemos otros casos como la situación cuando la persona tiene úlcera o tiene gastritis. La úlcera o gastritis no es más que una pequeña peladura que se ocurre en el tracto digestivo, sea en el estómago o en el esófago, y cuando pasa el alimento produce dolor. Generalmente el médico le va a recomendar tomar un medicamento que tiene carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico que produce el estómago y va a formar una sustancia que se llama cloruro de calcio. Ese cloruro de calcio es una sal que va a disminuir la acidez estomacal. Se produce cloruro de calcio más agua más dióxido de carbono. Estas son reacciones químicas que ocurren en el cuerpo humano cuando el ser humano, toma sus alimentos por la boca, el esófago, pasa al estómago, al intestino delgado, intestino grueso y finalmente al ano. En una ecuación química se da toda la información. Se va a decir los reactivos, cuántos reactivos hay y cuáles son, sus símbolos y sus fórmulas. Y también nos dicen su estado físico. Por ejemplo, aquí nos pueden decir el potasio, el símbolo del potasio, y nos dicen S, nos están diciendo que el potasio es sólido, más el agua, que nos dicen L, que es líquido. Potasio más agua, potasio sólido más agua líquida, produce hidrógeno gaseoso, y por eso la flechita va hacia arriba, está indicando que el hidrógeno se evapora, se va, hidrógeno gaseoso más hidróxido de potasio. AC significa acuoso. Entonces, el potasio sólido más el agua líquida produce hidrógeno gaseoso más hidróxido de potasio acuoso. Entonces, en una ecuación química nos dicen el nombre del elemento químico, cuántos átomos hay, cuántas moléculas hay y qué estado es, si es estado sólido, líquido o gaseoso. Existen varias clases de reacciones químicas. En la naturaleza habíamos dicho que hay muchas clases de reacciones químicas. La primera reacción se llama reacción de combinación o síntesis de sustancias. La palabra lo dice, combinar. Cuando yo uno el azúcar con el agua, lo estoy combinando. El azúcar con el limón lo estoy combinando. Entonces la combinación es la unión. Entonces los reactivos son dos o más sustancias que se forman y se produce otra más compleja. Por ejemplo, A más B produce AB. Una sustancia A más una sustancia B va a producir otra nueva sustancia AB. El ejemplo más sencillo, el hidrógeno más el oxígeno produce agua. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Es una reacción de combinación. ¿Quiénes combinan ahí? El hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Todas las reacciones que hay aquí son de combinación. Por ejemplo, miremos esta. Aluminio, el Al, el aluminio más el cloro, produce cloruro de aluminio. El 2 significa 2 átomos de aluminio o 2 moléculas de aluminio más 3 moléculas de cloro. 3 moléculas de cloro producen 2 moléculas de cloruro de aluminio. El último, el carbono más el oxígeno. Teníamos en la reacción anterior el caso del carbono más el oxígeno. Carbono más oxígeno produce gas carbónico. El CO2 se llama gas carbónico, se llama dióxido de carbono. Entonces, una molécula de carbono más una mol de oxígeno produce una mol de dióxido de carbono o gas carbónico.
Tenemos ahora sí las segundas clases de reacciones, que son las reacciones de descomposición. La palabra lo dice, descomponer, separar. Existe un experimento que se llama la electrólisis del agua. Aquí está la electrólisis del agua. El agua que se coloca en este aparato de laboratorio. El agua en este aparato de laboratorio, colocándole unas baterías, colocándole corriente eléctrica, suministrándole corriente eléctrica al agua, adicionándole un poquitico de ácido. Inmediatamente en uno de estos tubos se va a producir hidrógeno y en el otro oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que el agua se va a descomponer. El H2O líquida se descompone en hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. Por lo tanto, es una reacción de descomposición. Aquí hay varios ejemplos. Dice, reacciones de descomposición. Ocurre lo contrario que la anterior. Una sustancia compleja se descompone en otras más sencillas, generalmente aplicando calor o corriente eléctrica, como es este experimento. El primer ejemplo es H2O2. El H2O2 es diferente al agua. Mire que el agua está abajo, H2O es agua. El de arriba es H2O2, que quiere decir que tiene un oxígeno más. Cuando tiene un oxígeno más se dice que es agua oxigenada. El agua oxigenada se descompone en agua más oxígeno. El agua común y corriente, el agua se descompone en hidrógeno más oxígeno. Entonces hablamos de reacciones de descomposición porque un compuesto grande se divide en dos sustancias pequeñas. Miremos otro ejemplo. Carbonato de calcio se descompone en dióxido de carbono más óxido de calcio. El caso del nitrato de cobre, CuNO3, nitrato de cobre. El nitrato de cobre se descompone en dióxido de nitrógeno más óxido de cobre más oxígeno. Tiene una descomposición. Este compuesto se descompone en estos. Los de este lado se llaman los reactivos y estos se llaman los productos. La flecha significa produce. Tenemos reacciones de desplazamiento. Entonces tenemos reacciones de combinación o de síntesis, reacciones de descomposición y estas son las terceras reacciones que se llaman reacciones de desplazamiento. ¿Qué es desplazamiento? Cuando, por ejemplo, un compañero tuyo te ocupa tu puesto, te quita tu lugar, te desplaza de ese lugar, ocupa ese lugar. Lo mismo pasa aquí en química. Hay un elemento A y hay un compuesto B y C. Van a formar el AC más el B. ¿Qué ha pasado? El A, el elemento A, le quitó el lugar al B, mire, le quitó el lugar al B, el B se va y ocupa ese lugar y forma un compuesto nuevo. El caso del zinc. El zinc más el ácido clorhídrico produce cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. La flechita significa que el hidrógeno se va, que es gaseoso. Entonces, el zinc le quita el lugar al hidrógeno y se coloca aquí y queda cloruro de zinc. El cloruro de zinc más hidrógeno. El zinc reemplaza el hidrógeno del ácido clorhídrico, por eso esta reacción se llama reacción de desplazamiento. El zinc desplaza el cloro. Y aquí hay varias, por ejemplo yoduro de potasio. El yoduro de potasio más el cloro produce cloruro de potasio más yodo. ¿Qué pasa aquí? El potasio se introduce aquí donde está un cloro y se forma el cloruro de potasio. El cloruro de potasio. Y el yodo queda en este lado. O sea que hay un desplazamiento. Se está desplazando. Aquí el cloro en este lado, el cloro desplaza al yodo. Mire, un cloro de esto se entra aquí y entra aquí y forma el cloruro de potasio más el yodo. O sea, hay un desplazamiento. Aquí hay algunos ejemplos de esto. Entonces tenemos desplazamiento simple. El magnesio más el sulfato de cobre. Al hacer esta reacción se forma sulfato de magnesio más cobre. ¿Qué es lo que ha sucedido? El magnesio desplaza al cobre. Mire, el magnesio le quita el puesto al cobre y queda sulfato de magnesio más cobre. Esta reacción se llama de desplazamiento. Y la última clase de reacciones químicas se llama reacciones de doble desplazamiento, porque si hay una reacción en donde solamente se desplaza un elemento, hay otras donde se desplazan dos elementos. Entonces miremos, se presentan dos reemplazos, A, B más C más D produce BC más AD. Entonces, ¿qué sucede? Miren ustedes que aquí el B se une con el B, se va a unir con C y el A se va a unir con D. O sea que hay dos elementos que cambian de posición, hay un doble desplazamiento. Miremos este ejemplo. El ácido clorhídrico, HCl, ácido clorhídrico, más el sulfuro de hierro. ¿Qué sucede aquí? El hierro
le quita el lugar al hidrógeno. Mire, el hierro le quita, aquí está la flechita, el hierro le quita el lugar al hidrógeno. Entonces queda cloruro de hierro, pero al mismo tiempo el hidrógeno ocupa el lugar del hierro y forma el sulfuro de hierro, el ácido sulfídrico, Entonces, cloruro de hierro y ácido sulfídrico. Entonces cambiaron de lugar, el hidrógeno y el hierro cambiaron de lugar, hay un doble desplazamiento. Aquí ocurre lo mismo, vamos a mirar otro ejemplo sencillo. Miremos el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico produce también un desplazamiento. ¿Por qué? Porque el sodio le quita el lugar al hidrógeno y queda el cloruro de sodio más agua. El hidrógeno viene y se une aquí al OH y forma el agua. Hay un doble desplazamiento. Entonces, repito, hay 4 clases de reacciones químicas. Reacciones, miremos, volvamos rápidamente y miramos aquí rápidamente para que recordemos. Primero, reacciones de combinación o síntesis. Acuérdense, combinación o síntesis. Segundo, reacciones de descomposición. Tercero, reacciones de desplazamiento. Y cuarto, reacciones de doble desplazamiento. Entonces, ya teniendo eso, podemos hacer unos ejercicios mirando si esa reacción es de desplazamiento, si es de combinación, si es de descomposición o si es de doble desplazamiento. Entonces, la tarea dice, escriba a qué clase de reacción corresponde. Entonces, tenemos el sodio, que reacciona con el nitrato de aluminio y forma nitrato de sodio más aluminio. Hay que mirar a ver qué tipo de reacción es esta. Estaba este compuesto aquí y se formó este. Entonces, lo que se ve inicialmente es que el sodio le quita el lugar al aluminio. Mire, este sodio le quita el lugar al aluminio y se ubica aquí. Se forma el nitrato de sodio. Y el aluminio sale de ahí. O sea que esta es una reacción de desplazamiento. La primera reacción es una reacción de desplazamiento. ¿Quién desplaza a quién? El que está desplazando a quién. Entonces miremos, el sodio está desplazando al aluminio. Es una reacción de desplazamiento. Respuesta, reacción de desplazamiento. La siguiente, el agua oxigenada, lo vimos en un ejemplo, H2O2, se descompone en agua más oxígeno. Mire la palabra, le estoy diciendo, se descompone. El agua oxigenada se descompone en agua más oxígeno. ¿Qué clase de reacción es? Reacción de descomposición. Tercer ejercicio. El óxido de bario más el trióxido de azufre reaccionan para formar el sulfato de bario. Esta reacción se llama una reacción de composición o de síntesis. ¿Por qué composición? Se unen estos dos compuestos y forman uno solo. Es una reacción, respuesta, reacción de combinación o de síntesis. Reacción de combinación o síntesis. Miremos la siguiente. El hidróxido de bario más el ácido nítrico forma nitrato de bario más agua. Entonces, por un lado, el bario desplaza al hidrógeno, le quita el lugar. Por un lado, entonces es una reacción de desplazamiento. Pero fuera de eso, el hidrógeno se une con el OH y forma el agua. Es una reacción de doble desplazamiento. ¿Qué clase de reacciones? Respuesta, doble desplazamiento. Miremos la siguiente. El litio más nitrato de níquel forma nitrato de litio más 2 níqueles. Entonces miremos aquí qué pasa. El litio, mire, el litio le quita el lugar al níquel. El litio le quita el lugar al níquel. Entonces queda aquí nitrato de níquel, nitrato de litio más níquel. Es una reacción de desplazamiento o de sustitución. Desplazamiento o sustitución, ¿por qué? Porque el litio le quita el lugar al níquel. Reacción de desplazamiento o de sustitución. La siguiente reacción, el sodio más el oxígeno forman óxido de sodio. El sodio más el oxígeno forman óxido de sodio. Esta es una reacción de síntesis o de combinación, porque el sodio se combina con el oxígeno para formar óxido de sodio. Reacción de combinación o síntesis. La siguiente, clorato de sodio. El clorato, ¿este 2 qué quiere decir? 2 moléculas de clorato de sodio. El clorato de sodio se descompone en cloruro de sodio más oxígeno. Mire que la palabra le está diciendo se descompone. Cuando yo digo se descompone es que esta es una reacción de descomposición.
la siguiente reacción, el hidróxido de sodio más el ácido sulfúrico reaccionan los dos y forman el compuesto sulfato de sodio más agua. Miremos a ver qué sucede. El sodio le quita el lugar al hidrógeno, entonces es una reacción de desplazamiento, pero el hidrógeno se une con el OH y forma el agua, de tal manera que es una reacción de doble desplazamiento. La siguiente, el zinc más el oxígeno forma óxido de zinc. El zinc más el oxígeno forma óxido de zinc. Estoy diciendo forma, de tal manera que esto es una reacción de combinación o síntesis. Reacción de combinación o síntesis. ¿Por qué? Porque el zinc se une al oxígeno y forma el óxido de zinc. Repito, quiere decir 2 moléculas de zinc, 1 molécula de oxígeno y 2 moléculas de óxido de zinc. Esto es una reacción de combinación o síntesis. Y la última, cloruro de zinc más carbonato de sodio produce un compuesto que se llama carbonato de zinc más cloruro de sodio. Entonces miremos aquí, el zinc le quita el lugar al sodio, el zinc desplaza al sodio, de tal manera que es una reacción de desplazamiento, pero el sodio le quita el lugar al zinc, entonces es una reacción de doble desplazamiento. Reacción de doble desplazamiento. Y aquí una mol de cloruro de zinc más una mol de carbonato de sodio produce una mol de carbonato de zinc más 2 moles de cloruro de sodio. Esa sería la respuesta a la tarea que tendríamos nosotros de reacciones químicas. Por favor, ver el video, verlo varias veces despacio, revisemos un poquito lo de nomenclatura, miremos las clases de reacciones y con esto podemos dar finalizado cuántas clases de reacciones químicas hay, que son reacciones de combinación o síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento y reacciones de doble desplazamiento. Estudiemos, nos vemos para la próxima clase. Muchas gracias, que estén muy bien. Perfecto.